Hola Gladys, hola Lupita. Voy a enviar aquí transmitir con Janet. Ahí estamos. Ahí va, ahí va. Ya entramos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carla. Déjame bajarle aquí tantito a mi volumen porque escucho muy alto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ¿Me escuchas yo te bien? escucho perfecto. Se escucha muy bien. Espero que nos Pues bien confirmen del otro lado contenta. que nos Sí, escuchan. por ahí que nos confirme. Los más Muy importantes son contenta ustedes. de estar aquí. Ay, ya sé, yo también me gusta. La verdad es que estos temas y el feedback que he recibido y que hemos recibido pues, de la audiencia es que les ha gustado, ¿no? Y los temas han sido propuestos por ustedes. La participación del live de la semana pasada estuvo padrísima también. Con valentía, ¿no? Esos corazones valientes cuando nos atrevemos a participar en un en vivo, abrir un tema, pedir ayuda, entonces es padrísimo. Nos están mandando muchos corazoncitos por aquí, saludos. Que nos cuenten, como siempre inicias, me gusta el de dónde nos saludan. Exactamente, sí, que nos cuenten desde dónde se están conectando. Y bueno, por ahí nos está saludando ya Jess Méndez. Muchas Sí. gracias por estar aquí. Y a todas las personas que se están uniendo y a las personas que van a ver repetición también, muchísimas gracias porque hay muchas personas que no pueden coincidir con este horario, pero hay comentarios que van llegando, que ven este jueves de Un Café para Reflexionar. Así que pues hoy tenemos un tema bien lindo, muy poderoso, con mucho, mucho mensaje, Carla. Me encanta el tema del Sí, día de hoy. mira, nos están saludando desde Chilpancingo Guerrero. Te mando un besote, Mochito. Venezuela, por ahí vi a mi papá. Spider-Man, qué gusto. Bernie Bruces, bueno, pues sí, temón. La verdad es que es un gran tema y el título que le quisimos poner es precisamente para desatanizar un poquito el miedo, ¿no? Como el miedo realmente no es nuestro enemigo y cómo comenzar también a relacionarnos, si bien como un aliado o si quiero verlo como, no sé, hay algo que, el mensaje preciso que quiero, porque alguien me decía, pero es que no sé cómo verlo como amigo. Si es mi enemigo, o sea, oye, Carla, me llamó mucho la atención en la casita, ¿no? Me llama mucho la atención el tema de este live, y si no es mi enemigo, entonces, ¿qué es? ¿Será mi amigo? No puedo ver el miedo como mi amigo, ¿no? Entonces le dije, Sí, ahí nos vemos a las 8. sí, la verdad es que es muy interesante el trasfondo que tiene esta emoción primordial, así como el amor, pues el miedo, y a partir de esas dos emociones, pues se desembocan todas las demás. Y por aquí, bueno, nos están saludando desde la Ciudad de México también. Guadalupe, muchas gracias por estar aquí. Y Gracias. todas las preguntas que tengan acerca del miedo, por favor, no duden en hacerlas, porque para eso se creó este jueves para reflexionar. Sí. Así que bueno, como decía, yo creo que mira, Carla, el miedo para poder voltear la energía y poder verlo de alguna manera como nuestro amigo, habrá que entender que el miedo es un gran maestro, así como el amor nos viene a enseñar infinidad de cosas, pues el miedo también se convierte en ese gran maestro en nuestra vida, porque cada vez que sentimos temor de algo, ya sea algo, sobre todo en esas situaciones en que tenemos temor de tomar decisiones, de iniciar una nueva etapa de nuestra vida, de decir algo, algo que ya está por dentro, que ya no podemos sostenerlo. En esos momentos el miedo nos está diciendo es momento de hacerlo, es como ese indicativo, ese amigo que te está orientando y que te está hablando al oído y diciendo es tu momento de actuar, es tu momento de hablar, es tu momento de tomar esa decisión. Entonces, si lo empezamos a ver o comenzamos a verlo desde ese contexto, entonces terminará siendo nuestro mejor amigo el miedo, ¿no? Y verlo como esa emoción que nos viene a enseñar algo y que se está presentando para algo bien poderoso en nuestra vida, Carla. Exactamente. A mí me gustaría agregar a todo esto que mencionas y haciendo referencia a algo que entendí para de verdad vivir de una manera distinta, ¿no? En cuestión del miedo, el amor. En algún momento dije, híjole, pues entonces nunca he amado. Si esto es el amor, pues nunca he amado, ¿no? Basándonos en la filosofía o en la cultura tolteca, ese hermosísimo libro de los 4 acuerdos, que ahí nos expresa cómo hay dos sentimientos universales: el miedo o el amor.
y que todo lo que proviene de uno o del otro es lo que va a generar nuestra experiencia en la vida. Entonces, ¿cuántas veces nos enfrentamos a algo y decimos, no, no es miedo, no es miedo, pero bueno, tal vez es un poco de angustia, o no es miedo, pero es tal vez miedo a, bueno, rechazo. Lo que quiero decir es, cada vez que hay una emoción o un sentimiento, más bien un sentimiento discordante al amor, entonces proviene del miedo. Si esto no proviene del miedo, entonces proviene del amor y viceversa. Si esto proviene del amor, entonces no proviene del miedo. Entonces, esto me ayudó muchísimo para comprender que en el fondo, en el fondo, en el fondo, y por aquí nos pone Guadalupe Reyes, porque el miedo es diferente a veces, lo tenemos por algo que ya experimentamos y a veces por algo desconocido. Qué interesante. Porque hay distintos miedos, ¿no? Lo importante aquí es comprender que el miedo en lo más profundo de nuestro ser siempre nos va a regir desde aquello que le tengo miedo por una experiencia pasada o por algo que está frente al futuro. Y el amor, como ese sentimiento que nos conecta con la confianza, con la bondad, con la bienaventuranza, con todo lo bueno que podemos experimentar en la vida, la valentía. Y entonces a partir de ahí comprendimos o empezamos a entender que la vida se convierte en dos caminos, miedo o amor, ¿no? Y entonces desde ahí, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Desde el miedo o desde el amor? Cualquier emoción que yo le quiera a poner y cualquier sentimiento discordante al amor viene del miedo. Y lo mismo. O sea, quiero ser repetitiva en esto porque es comprender que si estoy viviendo una experiencia que no es amorosa, entonces estoy viviendo desde el miedo y el miedo viene desde el ego, ¿no? Desde esa separación. Y hay algo que quiero marcar aquí como más allá de la teoría psicológica en donde hay distintos miedos, ¿no? Podríamos aquí definir el miedo a lo desconocido, miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a, ¿qué otros se te ocurren, Janet? El miedo al rechazo, a la traición, ¿no? Que hablamos de las heridas al final, y el miedo a lo desconocido viene también de un miedo también de la traición, o sea, la desconfianza profunda. Y ese se convierte en una personalidad. Pero aquí me gustaría que habláramos de cómo convertir a ese miedo en nuestro maestro cuando el miedo lo usamos para observar aquello que no hemos sanado. Híjole, sí, además el miedo, justo como lo estás describiendo, y si nos vamos dando cuenta, se va convirtiendo en una herramienta bien poderosa que podemos utilizar a nuestro favor. A veces sentimos que traemos muchas heridas, muchas inseguridades, porque el miedo nos provoca mucha inseguridad emocional, pero no alcanzamos a ver a profundidad qué está ocasionando ciertamente esa inseguridad que estoy sintiendo y que de pronto ya estoy aterrado o estoy aterrada por esta situación o por esto que estoy atravesando y por esto que estoy enfrentando. Pero cuando nosotros introyectamos ese miedo, esa inseguridad, esa emoción, nos conocemos mucho más de lo que creemos, porque empezamos a desmenuzar lo que está sucediendo verdaderamente. Entonces, lo que el miedo nos viene a enseñar es justamente eso, nos lleva a evolucionar, a conocernos, a saber bajo qué herida estoy trabajando o bajo qué herida estoy viendo el miedo. Y yo creo que el miedo, Carla, y bueno, las personas que nos están acompañando, no sé ustedes qué opinen, pero creo que una vertiente muy importante del miedo es justo lo que decía hace rato, la inseguridad que siento al rechazo, o sea, siento que voy a ser rechazado o rechazada si hago, si digo, si actúo, si esto o el otro. Entonces, creo que una de las principales heridas que se maneja con el miedo, que ya deriva una ansiedad o un terror profundo, es el temor al rechazo. Y esto viene de la infancia. Entonces, cuando realmente introyectamos en esa situación y en esa emoción, en esa circunstancia, ya de una manera mucho más objetiva, entonces nos vamos a dar cuenta de que el miedo carece de valor si lo estamos viendo desde esa parte. Es algo ilusorio, es algo que estamos creando en nuestra mente. Exacto, exactamente. Voy a tomar esto que acabas de decir. El miedo termina siendo una construcción de creencias. Y entonces
si bien podemos hablar de el miedo a la supervivencia, ¿sí? O sea, yo tengo miedo porque hay que comprender que también el miedo es orgánico. El miedo es una emoción orgánica que experimentamos por instinto de supervivencia. Entonces, hay un miedo que es por sobrevivir, ese instinto que todos los seres humanos tenemos. Cuando estamos frente a algo que pone en riesgo realmente nuestra vida, entonces se despierta ese miedo. Y entonces yo siempre les pongo el ejemplo en los talleres, ¿no? Que conoces el de descodificando la emoción negativa. Les digo, oye, a ver, o sea, imagínate que quisieras deshacerte del miedo y entonces hay un león afuerita y tú dices, no, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Ahí es, córrele, ¿no? Entonces el miedo te lleva a una acción, como bien lo dijiste. Tomas la decisión de correr por tu vida. Pero ¿qué pasa, como aquí que nos preguntaron? Saludos a Carolina. Hola, Bonimu, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todos. Mira, se están conectando también, nos están mandando más saludos. ¿Qué pasa si el miedo lo hago desde lo que nos decía, desde una experiencia del pasado? Entonces, quiero poner un ejemplo, precisamente en una de las sesiones de hoy. Conversábamos sobre la toma de decisiones del trabajo, ¿no? Es el ámbito del trabajo. Y me comentaba qué estaba poniendo, cómo estaba tomando la decisión de definir aquello que quería hacia el futuro. Y le dije, yo escucho que eso está basado, esa decisión está basada en algo del pasado. Y sí, sí, Sí. es que por miedo a que esto no me pase o por miedo a que no me digan esto, el miedo a la crítica, el miedo al rechazo que acabas de decir, ¿no? Desde ahí estoy tomando la decisión de tal vez acortar mi CV. En lugar de mostrar mi grandeza frente a eso que puedo yo darle, ¿no?, al mundo, a una nueva experiencia laboral. Y entonces también hay una decisión. O mis experiencias las vivo con base a decisiones actuales, pero de experiencias del pasado, que me generaron una experiencia no sanada. Y entonces, Exactamente. cuando no está sanado eso, se construye ese miedo y se convierte en una creencia Sí, limitante. totalmente, totalmente de acuerdo. Y por aquí, mira, nos están saludando desde Tijuana. Qué interesante tema. Muchísimas gracias. Adelante se llama. Y justo eso tiene que ver, esa palabra tiene que ver mucho con el vencer el miedo, ¿no? Adelante, vamos sin miedo. Y yo creo que, mira, sin duda alguna, y bueno, aquí nos podrán ayudar las personas que nos están acompañando y quien vea repetición también puede comentar porque estamos al pendiente de todos los comentarios. ¿Quién de nosotros en este momento no tenemos una situación la cual nos hace sentir miedo? Ya sea el tomar, repito, una decisión, enfrentarnos a algo, alguna proyección futura que tenemos, que nosotros en el fondo sabemos que somos capaces de lograrla, sin embargo hay una serie de factores en el mundo externo a los que les estamos dando poder, que nos provocan ese miedo y esa inseguridad y esa carencia emocional de pensar y de creer justamente que no somos capaces de lograrlo ni de hacerlo. Ahora, hay un factor también bien importante, Carla, creo yo, en base al miedo y lo que sucede con el miedo. Creo que culturalmente nos enseñaron a servir a los demás, nos enseñaron a quedar bien con el mundo exterior, ¿no? A ocultar lo que somos, nuestras emociones, a estar muy limitados emocionalmente. Entonces, justamente cuando nosotros llegamos a una edad adulta, cuando nosotros ya somos conscientes de lo que verdaderamente sentimos y queremos, todas esas creencias que nos limitaron en un pasado, todo eso que nos hicieron creer que, por ejemplo, si haces esto vas a afectar al otro y entonces, ¿cómo es posible? Porque vas a terminar siendo el malo o la mala de la historia. Entonces, yo no me puedo permitir ser, estar realmente y vivir y experimentar mi vida por ese temor, ¿no? Porque estoy acostumbrada a quedar bien con los demás, a hacer sentir bien a los demás y entonces mi voz empiezo a callar. Entonces, es bien importante entender cuando sintamos miedo, si en este momento tú sientes algún miedo por algo que estés atravesando o por una decisión que te es difícil tomar o por un proyecto que quieras iniciar,
es bien importante que te cuestiones, que reflexiones acerca de por qué estás sintiendo ese miedo. Estás creando una película mental ya futurista donde ya estás escuchando cómo van a reaccionar las demás personas, cómo van a reaccionar los demás. Si es así, entonces debes darte cuenta que eso es una ilusión que está creando tu mente, por lo tanto no es válida porque no está sucediendo. Entonces, es de verdad, sí considero, no sé tú qué opinas, Carla, como tú decías también hace rato, pues introyectar, hacer mucha reflexión, como desmenuzar el miedo que estamos sintiendo en este momento, ¿no? Para que nos ayude a tener un poco más de claridad y de objetividad, sobre todo, para seguir adelante justamente. Claro, claro, porque mira, lo acabas de poner en desmenuzar. Escuchamos tanto respecto al miedo, ¿no? Vivimos tanto, la pandemia, por aquí nos hicieron un comentario de que esta pandemia vino a sacarnos tantos miedos, y en algún momento alguien me preguntó, ¿por qué tú no mencionas? Si te das cuenta, y creo que tú tampoco, no hablamos realmente de la pandemia ni eso, porque además le digo, es como meterte a un, ¿no? Ya iba a poner otro ejemplo Sí, aquí en México, pero no, me echo a correr. se ha convertido un poco como ese tipo de temas que es como muy respetable porque Claro, cada quien tiene claro. su punto de vista. Pero lo que voy es complicado. es complicado, es complicadísimo, pero lo que voy es con despertó el miedo de cada persona de aquello que la persona no hace amado. Así es. O sea, hay gente que literal tiene, ¿eh? No, y justo eso, perdón que te interrumpa, Carla, pero justo eso, lo que decíamos en un principio. Entonces, si vino a despertar, es eso que estaba guardado, que estaba atesorado, pues por tanto vino a ser un gran maestro y era necesario entonces para la humanidad atravesar por este umbral, atravesar por esta estación, para entonces profundizar y conocernos realmente. Entonces, ¿qué sucede? Pues el miedo una vez más, viene a ser mi amigo, si así lo quiero ver, porque como dijo Carla, y eso estoy totalmente de acuerdo, tenemos dos polaridades y dos elecciones todos los días al despertar. ¿Por qué camino y con qué energía quiero manejarme, no? Entonces, ¿a cuál le quiero dar poder? Y aquella a la que yo le dé poder, pues es como se va a manifestar mi vida. Claro, por supuesto. Y desde ahí yo he visto, ¿no? Y he buscado mi propia paz en la pandemia, en el miedo. No estoy fuera de ser humano, ¿no? Entonces, bueno, para responder ese comentario, sí, la pandemia vino a despertar en cada uno sus propios miedos. Y precisamente en un proceso el año pasado, dijo, me siento como me sentía de niña chiquita, con esos miedos al abandono, a la soledad, ¿no? Hay mucha gente que ha despertado nuevamente su miedo a la soledad, porque mucha gente lo ha vivido en aislamiento, estamos en aislamiento, entonces se despertaron unos huellas enormes de la soledad. Y fíjate que ahorita que hablábamos sobre el miedo, aquí nos pusieron si el miedo son expectativas o especulaciones sin fundamentos. Cuando el miedo rebasa ese nivel de ya no es orgánico, ya no hay algo real, sino ya está completamente en mi cabeza creada, y hay gente que de verdad termina en un tema de psicosis por miedo, por no saber manejar esos miedos o por no sanar, pues porque por eso el miedo nos lleva a indagar en nosotros mismos en el camino de aquello que me estoy diciendo. O sea, no pongo un negocio, no emprendo un negocio por un chorro de miedos detrás, ¿sí? No, y utilizamos otras justificaciones. No tengo tiempo o el miedo a, ¿y quién me va a comprar mi producto? Entonces, híjole, hay muchísima gente que siempre está buscando algo que seguro tú vendes, ¿no? Entonces, aquí no, mira, adelante dice, miedo a una persona que fue tu amiga con la que trabajas y ante sus actitudes, ¿qué hace para lastimarte? Es pregunta... Yo quiero entender que, bueno, a lo mejor a quien nos está comentando, adelante, dice, miedo a una persona que fue tu amiga, con la que trabajabas, o la que trabajas, porque entiendo que están trabajando, y ante sus actitudes que hace para lastimarte, o sea, miedo a las actitudes que hace esta amiga, a pesar de que trabajan juntas, ¿no? Pero ahí entra otro tema. Es una afirmación, o sea, ella está afirmando que ese es un miedo que ella sienta o experimenta, lo está poniendo como ejemplo. Bueno, pues igual y si quiere participar. También, pues sí, adelante, sin miedo y adelante. Adelante, mándanos por ahí.
Sí, 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 porque Adelante. estamos trayendo aquí Sí, justamente. que nos Sí, si quieres mande. mandar invitación, adelante. Porque recuerden que desde la semana Justamente, pasada ya hacemos los en vivos con invitación. Ay, vamos desfasadas. ay, Vamos sí, desfasadas en el audio. vamos desfasadas. Sí, ahí estamos, ¿eh? Ah, ok, pues yo, a ver, ahí ya creo que ya estamos Sí. bien. Y bueno, en esta afirmación que dice, quería decir que aquí entran otras cuestiones. También es las creencias que yo tengo y los arraigos que yo hago con las actitudes de las personas que tienen hacia mí. Sí. Entonces, aquí entran otro tipo de creencias, ¿no? Porque las personas pueden hacernos muchas cosas, pero depende de nosotros a qué emoción me engancho, a qué creencia me engancho, si le voy a dar poder a la actitud y a la acción de esa persona. Porque hay que recordar algo también bien importante. Y aquí a lo mejor, bueno, tiene que ver con el miedo, pero es a lo mejor otro tema que podríamos tratar más adelante. Todo lo que hacen las personas en nuestro entorno, nuestros seres más allegados y que llegan a afectarnos, pues tiene que ver mucho con el poder que yo le doy a esas acciones. No existe bueno o malo, no hay buenas personas ni malas personas. Todos estamos actuando, absolutamente todos, bajo ciertas creencias de las que hablábamos hace rato, bajo el miedo, bajo el amor, bajo cualquier creencia, bajo cualquier herida, que esto es la vida real. Esto que nos estás compartiendo justo es lo que nos retroalimenta, porque son cosas cotidianas que a muchos nos suceden todo el tiempo. Entonces, estos son los ejemplos valiosos, ¿no? Yo creo que, mira, en el curso de milagros hay una lección que a mí me ha servido mucho, desde que la aprendí y desde que la integro, y esto es hablando espiritualmente. Ahorita Carla a lo mejor nos dará algo de empoderamiento personal, yo te hablo desde la parte espiritual. A ver qué le digo ahorita. Hay una lección que dice, esto que estoy viendo no significa nada, y esto que estoy sintiendo no significa nada. ¿Por qué? Porque eso hace que nuestra emoción baje, la vibración tan elevada que tiene. Y de igual manera tú tienes tu propio poder. Entonces, por la parte espiritual yo te recomiendo eso. Esto no significa nada, esto no significa nada. Y eso va a hacer que tu energía baje y que no te enganches a esa emoción. Entonces, mira, yo lo que añadiría, que amo el curso de milagros y esa es una forma y un camino para trabajar el ego. ¿Qué es aquello que nos duele? ¿Qué es aquello que nos lastima? Justo lo que dijo Janet, aquello a lo que yo le doy significado y desde eso, como lo estás significando, es donde entran tus propias heridas. Entonces, esta lección que es poderosísima, que a mí también es una de las que más me gusta, es esto que veo no significa nada, esto que siento no significa nada. Entonces, como bien dice Janet, va disminuyendo la carga energética, emocional de lo que estoy viendo. Pero fíjate lo que ocurre. Es como cuando alguien dice, quiero calmarme, ¿no? Y voy a meditar. Como dices, y no está funcionando. Al final terminas frustrada, ¿no? Frustrada. Y te dices, esto no sirve para y más nada. enojada, y más enojada. ¿No? Pero, o triste, O triste, claro. se desencadenan Sí. todas las emociones. Entonces, ¿por qué no funciona? No es que no funcione realmente la meditación o una meditación, sino es porque aquello que tanto miedo te está dando no está sanado, no está visto, no está reconocido. Entonces, como lo dijo Janet, ella es tu maestra. Y hay otra lección del curso de milagros que dice, quítale la espada a tu hermano, ¿no? Como deja de ser su verdugo o deja de usar a tu hermano como tu verdugo. Cuando comprendes esto, entonces empiezas a mirarte a ti, no a ella. Ella, con sus actitudes, ¿qué me viene a mostrar a mí? Ya sé que es miedo, pero ¿qué miedo me está reflejando? Es como otra persona que puede ir caminando y entonces, como lo dice el libro de la filosofía tolteca, y alguien grita, ¡gorda! ¿No? Y tú vas pasando y dices, ya me insultó, ya me dijo, me lo está diciendo a mí. ¿No? ¿A quién se lo dijo? ¿Quién sabe? Yo nada más iba pasando y yo no me siento gorda, yo no. Entonces, tiene que ver conmigo, porque ahí es donde dices, no me lo quiero tomar personal, pero hay una parte de mí que sí está resonando con esa información. Ahí está la verdadera sanación. Y cuando ya entonces, como dice Janet, quieres enviarle esa luz desde el amor, es porque el trabajo interno ya está dado. Ya hubo esta transmutación, porque ¿qué es transmutar algo? ¿Qué es transmutar? Convertir en algo distinto, pero desde lo que proviene igual. O sea, transmuto esto, lo elevo a la luz, pero no deja de ser esa energía.
sino que se convierta en otra energía. No eliminamos la energía, no muere la energía, sino ahí está. Ahora, ¿qué vida le quiero dar? Yo sé que le quiero enviar amor, sé que le quiero mandar luz, porque de esa manera sé que el camino espiritual me va a ayudar a mí, ¿sí? Pero realmente esa es la propuesta y la mirada de Live de hoy, que el miedo deje de ser tu enemigo, sino que se convierta en tu sanación. Cuando sanas, el miedo ya cumplió su función. Pasa esto y me percibo a mí misma con sus actitudes, yo teniendo ese miedo. ¿Y a dónde te lleva? Al rechazo. Y entonces todos sentimos la huella de rechazo por eventos parecidos. Estoy segura que toda la gente que nos está escuchando COVID dice, Janet, todos hemos pasado todos. por ahí aquí, con la compañera. Sí, no, aquí no hay nada de que no. O sea, aquí no es nos la pasa realidad. Al vecino del amigo del... No, y esto es fabuloso porque es cómo tomo la decisión de percibirme a mí en esta situación y qué me despierta a mí para mi camino de evolución. Eso es lo que te diría, ¿no? Y lo dijo Janet, nos comentan aquí, mi máximo miedo es perder lo más sagrado que tengo y eso es a mí mismo. Eso ha sido catalogado como ego, pero el ego es otra cosa distinta, como bien dijo Janet, eso no es ego. Si hablamos de la soberbia, arrogancia, tal vez ahí sí hay ego, pero el amor propio, que muchas veces es catalogado como egoísmo al exterior, pero esto estoy segura que estoy parada en esto, en donde ella apaga su cámara, ahí lo despersonalizas, ahí sí, eso es de ella, no es mío. ¿Qué me despierta? Mi miedo al rechazo. Pero el miedo al rechazo, como bien te lo dijo Janet, trae toda una historia detrás y una historia personal. Porque es justamente la misión de estos jueves, ¿no? Estar haciendo conexiones con la vida real, con lo que sí es, para a través de eso poder dar nuestros puntos de vista y que todos nos retroalimentemos, porque pues de eso se trata la vida. Claro. Perdón, pues de ayudarnos todos. Así que muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Carla. Gracias. Nos despedimos aquí las tres. Gracias, les mando un abrazo con mucho amor. Muchas gracias a las personas que estuvieron comentando, Carla, a tus seguidores. Gracias por invitarme a tu espacio, Carla. Y pues nos vemos el siguiente jueves. Nos vemos el siguiente jueves y que nos manden casillitas, preguntas. Ya saben que estamos aquí para servirles. Nos vemos el próximo jueves con otro gran tema. Muchas gracias por participar.